Iniciamos, señores, este segundo bloque de Poder Ciudadano de hoy. Antes de ir a nuestros invitados, quiero comentarles que Antel, siempre brindando los mejores servicios, presenta su nuevo plan PYME con Vera LTE. Para tu emprendimiento, el mejor plan incluye hasta 9 servicios, 30 gigas compartidos para navegar, minutos gratis para hablar dentro del grupo, 1000 minutos extras a teléfonos fijos y 500 SMS de regalo. Además, los equipos son sin costo y a tu elección. Informate y contratalo por el 0800 2030 o en empresas@antel.com.uy. Antel, avanzamos juntos. Senadora Constanza Moreira, gracias. Hola, ¿qué tal? Gracias a ti. Un gusto. Senador Carlos Moreira, un gusto también. Encantado de estar acá. Estamos en familia hoy. La verdad. Senador. Moreira, mejor Constanza y Carlos. Pero somos de ramas políticas muy distintas. Sí, eso ha quedado claro. Acá gana la diversidad. Gracias a los dos, de verdad. Obviamente para ustedes esto no es nuevo. Han estado 4 años probablemente debatiendo sobre muchos asuntos. Así que el agradecimiento por eso. A ver, la campaña electoral, ya sabemos, está en su tramo final, yo diría en el tramo más caliente, si se quiere, utilizando esta expresión sin darle ninguna connotación. Simplemente da la sensación de que es el tramo donde los ánimos están, digamos, más preparados para la instancia del 26. El presidente de la República, José Mujica, ha instalado un asunto con mucha fuerza en las últimas horas, porque además de hablar del tema de fondo, que es el tema de los presos de Guantánamo que eventualmente vendrían al país, hizo alguna serie de consideraciones en torno a la actitud de la oposición sobre este tema y sobre otros asuntos que tienen algunos ya algún tiempo. Antes de darles la palabra al primero, quiero decir que va a iniciar el senador Moreira y va a terminar la senadora Constanza Moreira, y que tienen 3 minutos cada uno y que yo les voy a estar avisando cuando falte 1 minuto y obviamente cuando se hagan los 3 minutos también se los voy a hacer notar. Los presos de Guantánamo, la posibilidad de que vengan y el reclamo, yo diría, fuerte del presidente por la actitud de la oposición sobre este tema y sobre otros. Sí, eso de fuerte me parece un poco indulgente, teniendo en cuenta las expresiones del presidente Mujica que no sé cómo tacharlas, es decir, que no son propias de la investidura presidencial. No las voy a repetir acá porque a mí me ruboriza que alguien hable de esa manera siendo presidente de la República. Primero eso. Segundo, que nosotros entendemos que no corresponde la aplicación del estatus de refugiado para este caso que nos ocupa, puesto que se trata de gente cuyos antecedentes recién aparecieron en la prensa, que fueron imputados de delitos muy graves, de terrorismo, por los Estados Unidos, por el gobierno de los Estados Unidos, recluidos en una cárcel que ni siquiera está dentro de su territorio, que siempre ha sido ácidamente criticada por la izquierda nacional. Hay una declaración del Partido Comunista muy reciente, que no ha sido sometidos al debido proceso, que no sabemos quiénes son, que no sabemos si son terroristas o no lo son, es decir, porque no hay proceso ninguno, y que además esto se ha mantenido en una reserva que entendemos inadmisible, porque el propio presidente de la República, en esos desplantes que suele tener, dijo que esto él lo iba a consultar con la almohada y que los iba a traer cuando a él se le antojara, porque han hablado que hay un avión ahí que preparado para traerlos. El presidente ha ignorado absolutamente a la oposición. Un sistema democrático no funciona así. Yo creo que el estatus de refugiados no les corresponde, puesto que para eso tienen o que haber huido o no poder retornar a sus países o ser perseguidos, y estos señores están en una cárcel siempre criticada, sin ser sometidos a ningún proceso. No tenemos ninguna información. Y bueno, si se trata de un acuerdo entre naciones, eso debería ser objeto de una resolución del Poder Ejecutivo y luego de aprobación parlamentaria. Esos acuerdos de esa naturaleza, yo creo que deben ser sometidos a eso. Lo que no es admisible en modo alguno es que los traigamos al Uruguay. ¿Por qué? ¿Eso es humanitario? No. Es que no sabemos si esta gente no ha cometido delitos de lesa nación, terrorismo. La condición de refugiado, de acuerdo a la ley 18.076, no le corresponde a aquellos que han cometido delitos del fuero común o delitos de lesa humanidad. Y nosotros ignoramos qué es lo que han hecho estos señores, que hace 10 o 12 años que están presos en la cárcel de Guantánamo. Es decir, Chile no los acepta. Los Estados Unidos se le dice, ¿por qué no los mandan a Estados Unidos? No, porque el Parlamento norteamericano no los acepta. Y nosotros lo tenemos
tenemos que aceptar, porque al señor Mujica se le ocurre y lo va a consultar con la almohada, sin que los partidos de la oposición y el Parlamento Nacional no tengan ninguna injerencia. Me parece absolutamente inaceptable. Y mucho más inaceptable las expresiones vulgares y obscenas del presidente de la República. Creo que acá estamos, como siempre, que ha sido una característica de este gobierno del Frente Amplio, haciendo predominar lo político, que no sabemos cuál es el interés político que está detrás, por sobre lo jurídico. Y eso realmente en este país atenta contra la institucionalidad. 3 minutos justitos, ¿eh? Cuando Bueno. me estaban diciendo tiempo, usted estaba terminando. Senadora. A ver, en primer lugar, que exista la cárcel de Guantánamo es una afrenta como mínimo a Cuba y es una afrenta a los derechos humanos en el mundo, porque es una cárcel a la que va gente allí sin el debido proceso, de tal manera que la única actitud que tiene que tener todo el Estado uruguayo, incluyendo a la oposición, es bregar para que la cárcel de Guantánamo cierre, que fue una de las primeras propuestas que hizo el flamante presidente Obama cuando asumió. Así que hay que cerrar esa cárcel de Guantánamo, es una afrenta contra Cuba, es una afrenta contra la humanidad y los presos tienen que ser presos luego del debido proceso. Primer punto. Solo la izquierda ha protestado por la cárcel de Guantánamo, ni los blancos ni los colorados nunca se tomaron el trabajo de hacerlo. En segundo lugar, el Uruguay ha tenido una tradición de refugio y solidaridad internacional muy importante a lo largo de su historia y me parece que tanto los niños sirios como los presos de Guantánamo deben ser acogidos en el marco de esa tradición de hospitalidad y refugio que el Uruguay, que ha sido siempre un país un poco más democrático que el resto, ha sabido asumir a lo largo de su historia. En este sentido, lo que hace el presidente Mujica me parece que se enmarca en una tradición de más largo aliento. Obviamente esto no precisa un trámite parlamentario, nosotros no hacemos votaciones parlamentarias cada vez que aceptamos a un refugiado y los refugiados estarían pidiendo asilo a título individual. Respecto de que la oposición sepa o no sepa de los acuerdos, esto realmente no lo sé. El trámite parlamentario no es necesario, pero no sé si fueron consultados o no, no lo sé. Pero lo de los presos de Guantánamo está hace mucho tiempo en el tapete. Me parece insólito que a 20 días de la elección ahora salgan los presos de Guantánamo y aparezca una encuesta preguntándole a la gente si está a favor o en contra de que los presos de Guantánamo vengan. Hay información disponible sobre esta gente, aunque este tipo de medidas siempre se hace en forma reservada. Son hombres muy jóvenes, cualquiera lo ve, han nacido en el año 75, en el año 82. En algunos casos incluso se los llevó presos sin que hayan cometido delitos demasiado graves, o sea que esa información existe. Ni el presidente Mujica ni el Frente Amplio pondrían jamás la seguridad del país en riesgo por traer 6 muchachos que están presos desde hace 50 años, y eso sí quiero decir, los está recibiendo Francia, Alemania, España, todos los países de Europa que bastantes problemas tienen con acciones terroristas, no han tenido ningún problema en recibir a los presos de Guantánamo, así que me parece que el Uruguay está siguiendo una línea en relación a estos presos que lo está siguiendo los países más desarrollados y democráticos de Europa. Tiempo. También estuvo precisa la senadora, 3 minutos exactamente. Obviamente hay algunos de los asuntos que probablemente usted quiera contestar de esto. Porque si no, yo quería, de alguna manera, sin irme del todo del tema de Guantánamo, engancharlo con temas que le preocupan a la oposición, que tienen que ver con esto último que decía la senadora, cuestiones vinculadas a la seguridad. Decían algunos integrantes de la oposición, ya el país tiene muchos problemas de seguridad para resolver. Agregarle un tema más puede ser muy complicado. Sí, yo digo, coincido con la senadora en cuanto a la cárcel de Guantánamo, es decir, no hay duda que eso es un apartamento del derecho internacional y que es una violación a los derechos humanos, no tenemos ninguna duda. Entonces nosotros estar todavía colaborando, es una forma de convalidar eso, decimos, ahora lo vamos a tomar acá. Esos no son refugiados, no tienen el estatus de refugiados de acuerdo a la legislación nuestra. Eso es así, basta leer la ley 18.076 para comprender que no son refugiados. Entonces nosotros tenemos la más amplia mirada y la actitud más indulgente en materia de refugio
exactamente, el Uruguay tiene una larga tradición en eso y creo que esto no tiene nada que ver con el asilo y el derecho al refugio. Eso es claramente así. En lo que hace a la afectación de la seguridad, bueno, no sé porque lo que sabemos son versiones periodísticas que fulano y que está imputado hace 12 años que están presos. Yo no sé lo que hicieron. Aparte, dice que pertenecían a las células de Al-Qaeda. No sé si no son, porque como no hay debido proceso y acá no hay información y no hay transparencia, creo que no corresponde que nosotros estemos concediéndole algo que no tiene el Estatuto de Refugiados, reitero. El argumento sobre que difícilmente Estados Unidos, si tuviera información precisa, fidedigna, de que estos hombres son peligrosos, y fundamentalmente para los intereses de Estados Unidos, porque por algo están ahí. Pero ¿por qué los tuvieron 12, 13, 14 años presos? Alguna razón tendría, es decir, yo no lo sé. Es decir, ¿cómo puedo yo confiar en un sistema que no traduce ninguna información fidedigna, que está basado en un apartamiento de los principios internacionales? Yo no tengo por qué creerle a la información que me dé el gobierno de los Estados Unidos, porque la señora embajadora Julissa Reynoso, que a decir del presidente Mujica es la mejor embajadora de todos los tiempos, diga que el acuerdo entre los dos países se va a mantener y que los futuros gobiernos lo tendrán que mantener. Por favor, creo que también eso significa una intromisión del servicio diplomático norteamericano en nuestros asuntos. Nosotros en el Partido Nacional siempre en eso hemos tenido una actitud muy clara y muy digna, desde el doctor Luis Alberto Herrera en cuanto a las bases norteamericanas. Tenemos una larga tradición en esto. Y la independencia y la autonomía nacional creo que debe reivindicarse permanentemente. Si esto significa luego algún peligro para nuestra seguridad interior, no lo sabemos, porque con los elementos de juicio que nos han dado no podemos decir que sí o que no. Bastante afectada está nuestra seguridad interior en estos días, bastante afectada está por gente de nuestro propio país, que para todavía vamos a agregarle algún elemento nuevo para que esa afectación pueda agravarse, ¿no? Senador. A ver, yo quiero ser muy clara en esto. Esta gente no puede volver a sus países de origen porque, entre otras cosas, Siria está en un estado prácticamente de guerra y, bueno, Palestina alcanza con ver lo que han sido los bombardeos a la Franja de Gaza. Quiere decir, es humanitario en serio. Estas personas pertenecen a lugares donde la situación civil y la situación y la vida cotidiana está llena de balas, ¿no? Eso por un lado, me parece, para aclarar por qué estas personas no pueden volver a sus países de origen y por qué tantos países, porque no somos ni los primeros ni los únicos países que estamos aceptando refugiados, sino que esto fue una política que Naciones Unidas impulsó en el mundo entero. Yo después, francamente, que la oposición ahora tenga todos estos reparos con respecto a Estados Unidos, cuando quisieron celebrar un tratado de libre comercio con Estados Unidos, cuando he tenido que escuchar a la calle en el Senado tantas veces diciendo por qué no tenemos acuerdos con amigos poderosos y lejanos, obviamente se refiere a Estados Unidos, ahora toda esta reticencia con respecto a unos acuerdos que tenemos con Estados Unidos del más diverso tipo. No, me parece incoherente que luego de pregonar la necesidad de esta amistad con Estados Unidos y luego de llorar porque no salió el Tratado de Libre Comercio y endilgarle al Frente Amplio que fueron irresponsables porque no salió el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, ahora dice, bueno, Estados Unidos hay que mirarlo con cuidado. Entonces hay un poco allí de oportunismo político en relación a un país que sigue teniendo un control militar sobre el mundo, todavía financiero sobre el mundo, en la medida en que la moneda es el dólar, todavía intelectual sobre el mundo. Bueno, yo creo que lo que hace Mujica está en el marco de una cuestión más amplia que no tiene que ver con Estados Unidos, sino que tiene que ver con la paz en el mundo y con un nuevo marco de relaciones internacionales. Con respecto a la seguridad del Uruguay, francamente la seguridad del Uruguay no creo que se vea amenazada ni por los niños sirios ni por los presos de Guantánamo. La mitad de los problemas de seguridad que tiene el Uruguay los tiene no porque falte policía, no porque falte el Ministerio del Interior, sino porque los uruguayos se matan entre sí. Quiero decir que hay una parte de los problemas de seguridad que son violencia contra los niños, violencia contra las mujeres, violencia interpersonal. La mitad de los problemas de seguridad que tiene el Uruguay los tiene porque es una sociedad violenta y porque los grandes y fuertes son prepotentes con los vulnerables y débiles. Por eso hay tanta violencia contra los niños y contra... O sea que no es un problema de policía ni del Ministerio del Interior, sino que es un problema de que la sociedad uruguaya necesita revisarse a sí misma a ver por qué hay tanta violencia entre nosotros.
Esto como preámbulo de lo que va a ser el próximo bloque, porque ahora tenemos que ir al próximo bloque, tenemos que hacer una pausa y nos metemos de lleno en los asuntos vinculados a la seguridad, porque es uno de los temas que más se ha debatido y más se ha conversado en esta campaña, que ha tomado además se ha revitalizado, digamos, en las últimas horas por estas pedreas a los ómnibus allí en los accesos a Montevideo, que para algunos son una cuestión habitual y de siempre, y que ocurren de siempre, para otros se introducen en el medio de una campaña electoral. Hacemos una pausa, volvemos con el senador Carlos Moreira y la senadora Constanza Moreira.